Hola, mis amados hermanos y amigos, les saludo en esta tarde en el eterno y poderoso nombre de Jesús, esperando que usted pueda estar bien. Confiamos en el Señor, ¿cierto? Que Dios le ha guardado, le ha protegido, y así a cada uno, ¿cierto? También por esta, instancia, también agradecemos al Señor por estos tiempos de refrigerio, hermano. En medio de la dificultad, en medio de todas las situaciones difíciles que podamos nosotros vivir los cristianos, tenemos un consuelo, tenemos una esperanza, tenemos una salida, ¿cierto? Y esa salida y esa esperanza y ese consuelo claramente es Jesucristo. Y por ello nos gozamos en esta tarde, ¿cierto? Agradecemos a Dios también por habernos dado la oportunidad en este día de poder predicar su palabra. Creo que es demasiado importante anunciar el Evangelio. La iglesia no puede callar, la iglesia no puede realmente esconderse, sobre todo en estos tiempos. Necesitamos mostrar la luz de Cristo. Necesitamos, ¿cierto?, llevar este Evangelio de esperanza, de salvación. Cuánta gente hoy en día no está afligida, no está angustiada. Hace unos días atrás, mientras predicábamos acá en el sector, había una persona, un adulto mayor, una persona adulta que salía por su ventana y de verdad que en su mirada proyectaba necesidad, ¿cierto? Ausencia y muchas cosas que hoy en día están pasando. Así que damos gracias al Señor porque nos da la fuerza, la fortaleza, ¿cierto?, de poder predicar su palabra. Estamos contentos, estamos alegres en el Señor porque damos gracias también, ¿cierto?, porque la semana pasada pudimos estar en la ciudad de Ovalle, pudimos estar compartiendo, ¿cierto?, una palabra de parte del Señor, como también en la ciudad de Coquimbo, junto a nuestro amado pastor José Godoy, el cual enviamos un cariñoso saludo y abrazo, ¿cierto?, a la distancia. Y así por poder ver a muchos hermanos que en realidad hacía bastante tiempo que nos salíamos de acá, de la región de Valparaíso, por todo lo que implica este tema de la pandemia. Damos gracias al Señor, ¿cierto? En esta hora queremos, con la ayuda del Señor, compartir una palabra del Señor, una palabra que realmente nos va a bendecir, nos va a fortalecer. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que en esta hora quiero compartir en Primera de Crónicas, ¿cierto? Primera de Crónicas, capítulo 4, quiero hablar acerca del verso 9 y el verso 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, del verso 9 al verso 10, solamente dos versículos que en realidad son demasiado importantes. Dice así, en el poderoso nombre de nuestro amado buen Salvador Jesucristo: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Bendito sea el Señor. Quiero orar al Señor en esta hora. Amado Dios y buen Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tener este medio, Señor, para poder predicar tu palabra. Yo te pido en esta hora, Señor, que el Espíritu Santo, Dios mío, el cual dices en tu palabra: no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador, Él pueda dirigirnos, Señor, pueda darnos la gracia, el favor, y que esta palabra, Señor, corra a través de las redes sociales. Sé que muchos hermanos, Señor, comparten estos videos y damos gracias por ello. Padre, edifícanos, fortalécenos, restáuranos, sánanos, libéranos por esta palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso y eterno de Jesús. Amén y amén. Y a ese nombre poderoso de Jesús, ¿cierto?, sea todo lo que es la gloria, todo lo que es la honra y todo lo que es la alabanza. Mire, esta es una palabra, hermanos y amigos, ¿cierto?, que de verdad me marcó mucho, ¿cierto?, en mi corazón, en el momento que la leí, en el momento que la encontré. Quizás a lo mejor algunos desconocen de este personaje, ¿cierto?
ya que solamente encontramos que habla de él en estos dos versículos, ¿cierto? Pero para ir entendiendo un poco, ¿cierto? ¿Qué significa Jabes? ¿Cuál es el significado de la palabra Jabes? Jabes significa dolor y tristeza. El nombre de Jabes significa dado a luz con mucho dolor. Es decir, este varón, dice aquí en el verso 9, ¿cierto? Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Es decir, él sobresalió, él se destacó, ¿cierto? Entre sus hermanos, entre su entorno. Tomando en cuenta, ¿cierto?, que es como el contraste, que su significado significa dolor y tristeza, ya que él fue dado a luz con mucho dolor. Es decir, cuando él llegó a la vida, ¿cierto?, cuando él se incorporó a este mundo, quizá no vino en las mejores condiciones. Como quizá usted y yo, ¿cierto?, cuando llegamos a este mundo, cuando llegamos a esta vida, ¿cierto?, no fue el mejor escenario, no fue la mejor condición. Pero detrás de todas esas situaciones, sobre nosotros había y hay un propósito de Dios. Como lo había en este hombre, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque las circunstancias en las cuales él llegó a este mundo no determina el propósito de Dios en su vida. Es decir, tu obstáculo, mi obstáculo, ¿cierto? Mis limitaciones, mis carencias, ¿cierto? Y todas las situaciones que vienen sobre nosotros en algún momento no determinan de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y aquí lo podemos ver, ¿cierto? Que Jabes significa dolor y tristeza. Pero sí tenía él algo muy en particular. Pero sí tenía algo muy diferente a los demás, que dice aquí: Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Yo he escuchado muchas situaciones de personas que su infancia, como en el caso mío, no fue de las mejores, que su trasfondo familiar no fue el mejor, ¿cierto? Pero Dios lo había escogido a usted y a mí desde antes de la fundación del mundo. Es decir, eso no determina el propósito de Dios que tiene para con nuestras vidas. ¿Quién era Jabes, cierto? Su genealogía dice que era descendiente de Judá. También es probable, cierto, que haya sido un descendiente de los ceneos y que luego fue incorporado a la tribu de Judá. Por lo tanto, no pertenecía al pueblo de Dios. Eso es lo que se dice, por lo que se ha estudiado y por lo que se ha indagado. Él estaba inserto dentro de la tribu de Judá. La tribu de Judá era una de las tribus del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo predilecto de Dios, era el pueblo escogido de Dios. Y quizás Jabes, ¿cierto?, no pertenecía al pueblo de Israel, sino que había sido incorporado, insertado dentro de la tribu de Judá. Y quizás, ¿qué nos dice eso para nosotros? Nosotros tampoco pertenecemos al pueblo de Israel, pero fuimos injertados a la vid. Mire lo que dice en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan dice en el capítulo 11, referente a nosotros, ¿cierto? Capítulo 1, verso 11, dice: a los suyos vino, es decir, al pueblo de Israel. Y dice: los suyos no le recibieron. Dice: más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, ahí entra usted y entro yo. Dice: les dio la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jabes también tenía esa desventaja, hermano, que él no pertenecía a la tribu de Judá, simplemente había entre ellos una amistad, ¿cierto? Pero no era realmente perteneciente a la tribu de Judá. En palabras simples, él no pertenecía al pueblo de Dios. Es probable que haya sido, ¿cierto?, haya sido un descendiente de los ceneos y que luego fue incorporado a la tribu de Judá. Por lo tanto, no pertenecía al pueblo de Dios.
Pero vaya que este hombre nos enseña algo a nosotros. Pero vaya que este hombre hizo una oración atrevida, en el sentido que se atrevió, una oración objetiva, una oración con precisión, una oración con certeza, con seguridad. Por eso que dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué pasa? Que dice que los violentos lo arrebatan. Es decir, gente con decisión, gente con visión, con certeza, gente que realmente sabe lo que quiere en Dios, gente que realmente sabe dónde está parado y sabe para dónde va. ¿Y cuál fue la oración de Jabes? Mire lo que dice. Invocó Jabes al Dios de Israel. Por eso dice al Dios de Israel, no dice a su Dios, porque él no pertenecía a la tribu de Judá. Pero él, cierto, atrevidamente, en el buen sentido, invocó, cierto, al Dios de Israel. ¿Y cuál fue su petición? Fueron 4 cosas muy puntuales que Jabes le expresó a Dios en su oración. Y creo que fue una oración tan sincera que tuvo la respuesta delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando en nosotros hay una oración sincera, usted y yo vamos a tener respuesta de parte del Señor. En algunas ocasiones oramos y oramos y oramos y no recibimos. ¿Por qué no recibimos? Porque dice en el libro de Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces hay oraciones que no tienen respuestas porque no están correctamente. Y Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Dice, para gastar en vuestros deleites. Hay oraciones sin frutos. Hay oraciones estériles. Hay oraciones que no producen nada. ¿Por qué razón? Porque el corazón no está alineado delante del Señor. ¿Qué es lo que pesa a Dios en usted y pesa en mí? No es el vestir, no es realmente la fachada, sino la actitud que pueda haber en ti y en mí. Aquí Jabes, ¿cierto?, invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición. Mire, qué atrevida la oración. Y muchas veces nosotros no queremos orar así porque tenemos miedo a la bendición. ¿Por qué no decirlo? Porque nos asusta la bendición. Pero la palabra del Señor dice que la raíz de todos los males, ¿sabe cuál es la raíz de todos los males? Es el amor al dinero. No es el dinero en sí, sino es el amor al dinero. Es decir, que el dinero y lo material se toma un lugar en su corazón. Aquí una de las peticiones de Jabes, y dice, oh, si me dieres bendición, bendito sea el Señor. Y dice, y ensanchara mi territorio. Aleluya, qué maravillosa esta palabra. Cuando encontré esta palabra ensanchar, hermano, la palabra ensanchar, lo que le quiso decir Jabes a Dios en su oración, y le dice, si me dieres bendición y ensanchara mi territorio. Y ensanchar es hacer más ancha o amplia una cosa. Sinónimo, extender, ampliar, aumentar. La pregunta es, ¿quién ora así en estos tiempos? ¿Quién está preocupado que su vida espiritual pueda crecer? ¿Quién está preocupado que su vida pueda ser realmente de bendición donde quiera que vaya? ¿Quién está orando así? Jabes oró de esta manera y le dice, ay, si dieres bendición y ensanchar en mi territorio. Es decir, hacer más ancho, amplio una cosa, extender, ampliar y aumentar. Porque ese es un principio de Dios, hermano. Y Dios está buscando gente de ese índole. Gente que se quiera comprometer con Dios. Gente que quiera lograr algo más en Dios. Si usted y yo hemos recibido un don de parte del Señor, usted y yo tenemos la responsabilidad de multiplicar ese don, de multiplicar ese talento. Y eso es un principio de Dios. Eso no es un reglamento de iglesia. Eso no es una predicación de un hombre. Eso lo establece Dios en la parábola de los talentos. ¿Qué encontramos?
Dice que a uno le dio 5. A uno le dio, ¿cierto? Le dio 2. A otro le dio 1. Y yéndose lejos, ¿cierto? Y después volvió a pedir cuenta, ¿cierto? A aquellos que le había dado el talento. Y dice que el que recibió 5, ¿qué hizo? Dice, fue y negoció y ganó otros 5, es decir, multiplicó esos 5. El que recibió 2 fue y negoció y multiplicó esos 2 a 4, pero el que recibió 1 es el prototipo del cristiano de estos tiempos que no está realmente produciendo, que no es realmente productivo dentro del camino del Señor. ¿Y qué dijo el Señor referente a aquel que había multiplicado esos 5? Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No así de aquel que había recibido 1 y lo había escondido. Entonces esta es una oración atrevida, hermano, en el sentido que se atrevió a pedir objetivamente y le dice, ¿cierto? Diciendo, oh Señor, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio. Bendito sea el Señor, ensanchara, aumentara, me hiciera más fuerte, me hiciera de bendición. Porque eso es ensanchar, extender, ampliar, aumentar. Usted y yo fuimos llamados con un propósito de Dios, fuimos llamados a crecer, fuimos llamados a impactar vida, fuimos llamados a anunciar el Evangelio. Dios no nos llamó para estar escondidos dentro de un templo, nos dijo ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a la luz admirable. Muchas veces la gente dice, ¿y de dónde sale tanta palabra? La palabra que podemos expresar por misericordia de Dios viene desde una relación con Dios, porque cuando hay una relación con Dios, siempre va a haber una palabra fresca, siempre va a haber una palabra que edifica, siempre va a haber una palabra que fortalece. Pero cuando no hay una conexión con el Espíritu Santo, vamos a estar siempre predicando lo mismo, vamos a estar siempre hablando lo mismo, porque no nos hemos preocupado de hacer la oración que hizo Jabes, que es una oración que sale de lo común y corriente. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Habacuc capítulo 3, verso 2. Habacuc estaba pasando momentos difíciles. En una ocasión le dice, aunque la higuera no florezca ni en la vida haya fruto y muchas cosas más, y con todo eso me gozaré en Jehová. Pero mire, no pierde su dirección. Habacuc capítulo 3, verso 2, la oración de Habacuc dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa es la oración que Dios quiere que tú y yo podamos hacer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. No era el mejor escenario para Habacuc, no era el mejor escenario para Jabes y como para muchos hombres más de la Biblia. Ellos no esperaron estar bien, ¿cierto?, para orar, para que la voluntad de Dios se pudiese cumplir a cabalidad, independiente a las circunstancias de la vida, a los obstáculos que tú y yo podamos estar viviendo. No nos podemos enfocar, ¿cierto?, en lo que está pasando, no nos podemos desviar del propósito de Dios, aunque pase lo que pase. El Dios Todopoderoso que nos ha guardado hasta este momento, Él nos seguirá guardando, pero Él quiere que tú y yo podamos realmente entender que todas las cosas provienen de Él y que todo está bajo su control y está bajo su dominio. ¿Cuántas veces no hemos dicho que ni las hojas de los árboles se caen ni se mueven si no es por su poder? ¿Cuánto más ahora? ¿Acaso tú crees que Dios no tiene el control de todo lo que está pasando sobre la faz de la tierra? Tú y yo no tendríamos por qué impresionarnos, hermano, porque la Biblia establece que en los últimos tiempos habrán peste, hambre, terremoto en diferentes lugares, y dijo Jesús, todo esto será principio de dolor y tienes que abrir bien los ojos, tienes que estar bien situado en el camino del Señor, porque vivimos tiempos difíciles y si no estás firme te va a llevar la corriente, hermano. Bendito sea el Señor. Mire la oración de Jabes.
Una oración que traspasó el cielo y llegó a la presencia del Señor. Si ensancharas mi territorio, así tú y yo tenemos que orar. Señor, usa mi vida, ensánchame, muéveme donde quiera que esté en tu lugar. Ese es tu territorio, esa es tu asignación. Ahí tú tienes que predicar, ahí tú tienes que anunciar el evangelio. No estamos para estar guardados ni escondidos. Bendito sea el Señor. Si ensanchares mi territorio. 4 cosas le pidió a Dios Jabes. Número 3, si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Aleluya. El reino de los cielos sufre violencia. Y dice, los violentos lo arrebatan. Tienes que arrebatar lo que es tuyo. Bendito sea nuestro Dios. Mire lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 2. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esa es la vida espiritual, esa es tu vida y mi vida espiritual. Tú y yo somos responsables, no ante el pastor, no ante el hombre, sino ante Dios. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser hombres y mujeres productivos en el evangelio, que caminen con propósito, que vivan con visión, que vivan como viendo al Dios Todopoderoso. Isaías dice, ensancha el sitio de tu tienda. Es decir, ensancha, hace más ancha y amplia una cosa, hace más ancho el favor, la gracia que Dios te ha dado, ese talento, esa habilidad espiritual, tú tienes que hacerla crecer. La Biblia dice que la vida del hombre es como la aurora de la mañana. Así es la vida del cristiano, o así debería ser la vida nuestra, como la aurora de la mañana que va de claridad en claridad hasta que el día es perfecto. Tu vida tiene que ir progresivamente en aumento. Tú y yo no fuimos llamados a retroceder. Dios no nos trajo aquí hasta para volver atrás. Nos trajo, como dice esa alabanza, a poseer la tierra que nos dio. Tú y yo somos de los que vamos a la vida eterna. Tú y yo somos de los que vamos adelante, para atrás ni siquiera para tomar impulso. Pero lamentablemente muchos se han quedado en el camino. Muchos, esta pandemia lo ha desinflado espiritualmente. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Bendito sea el Señor. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Afirma tu vida espiritual, porque vivimos tiempos peligrosos. Afirma tu caminar en Dios. Ya no es tiempo de estar con un pie dentro y otro fuera. Ya no es tiempo de jugar a la religión. Cristo viene pronto y en cualquier momento suena la trompeta y dice que vendrá a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Recuerda que los que estaban preparadas entraron con ella a la boda y los que no estaban quedaron fuera. Bendito sea el Señor. Pregunta para nosotros: ¿en qué está situada y enfocada la iglesia en estos tiempos? Esa es una pregunta que Dios puso en mi corazón en esta tarde. ¿En qué está situada y enfocada la iglesia en estos tiempos? Respuesta claramente en la pandemia, en el paso a paso, en la transición, en las estadísticas, en el protocolo. Mire, hoy en día el protocolo pesa más de lo que Dios dice en su palabra. En las crisis económicas, en eso el hombre está enfocado en la pandemia, en el paso a paso, en la transición, en la estadística, en el protocolo, en las crisis económicas. ¿Y dónde está el Dios que tú sirves, hermanos?
¿Dónde está el Dios en el cual tú has creído? Job lo perdió todo, hermano. Perdió casa, perdió bienes, perdió familia, perdió todo. Pero ¿saben lo que él dijo? Yo sé que mi Redentor vive y Él es poderoso para aún levantarme del polvo. Es decir, Dios te puede levantar de la nada. Si se cerró una puerta laboral, Dios te va a abrir un portón. Pero tú tienes que confiar en Él, en las buenas y en las malas. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Bendito sea el Señor. Pregunta: ¿cuál era el objetivo principal de la iglesia primitiva? La iglesia primitiva no tenía la mentalidad que tenemos nosotros en estos tiempos. La iglesia primitiva tenía su mente puesta en Cristo, su soberano Cristo. Su objetivo era Cristo, su propósito era Cristo. ¿Cuál era el objetivo principal de la iglesia primitiva? Claramente, ¿cierto?, en hacer la voluntad de Dios por encima de la persecución o amenaza o los obstáculos de la vida. Así caminaba la iglesia primera. No era una iglesia, ¿cierto?, que estaba ahí amedrentada. Ahí en el libro de los Hechos, miren, el capítulo 4, en el verso 29 al 31, dice: ahora, Señor, miren cómo oraban los apóstoles. Así debe orar la iglesia. Y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque estos hombres estaban siendo amenazados, estaban siendo perseguidos. Dice: mira ahora sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo hablen tu palabra. Ni siquiera estaban pidiendo que los protegiese, simplemente que Dios les diese la fuerza, la fortaleza para seguir predicando por encima, ¿cierto?, de todas las amenazas y de las persecuciones. Y dice en el verso 30: mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Así tú y yo tenemos que orar, tenemos que tener una mentalidad de reino, tenemos que pensar como piensa Dios, no mirar las cosas desde nuestra perspectiva, porque si tú y yo miramos desde nuestro punto de vista, creo que nos llegamos muy lejos, pero si miramos a través de Dios, lo vemos todo terminado. Jabes, si se miraba como hombre, como humano, realmente hasta ahí nomás llegaba a su propósito, pero tras de todas esas circunstancias difíciles, Dios tenía un propósito con él, y todo lo que él había vivido o cómo había llegado a este mundo no determinaba lo que Dios tenía para él. Verso 31 dice: cuando hubieron orado, no quedó una sensación de incertidumbre. Dice: cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló. Una oración de poder Dios quiere que salga de tu boca. Dios quiere que de tu boca salga una oración de autoridad, que puedas llamar las cosas por su nombre. Recuerda que tú y yo servimos al Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Todo lo que fue creado de lo que no se veía. Bendito sea nuestro Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra denuedo significa con valor, con energía. Así tú y yo tenemos que anunciar a este Cristo todopoderoso. Tenemos que orar con certeza, tenemos que orar con seguridad. Aquí nos damos cuenta que los apóstoles no estaban lamentándose, no se estaban quejando, todo lo contrario. Ellos eso lo hacía más fuerte en Dios. Eso los fortalecía más en Dios. Las pruebas que tú has pasado, si las has pasado en Dios, eso te va a hacer más fuerte. Eso te va a dar autoridad para poder pararte y decir: este es el Cristo que yo predico, este es el Cristo que yo anuncio, un Cristo todopoderoso. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para que podamos? Es la voluntad de Dios que podamos progresar en todo. Esa es la voluntad de Dios.
Dice en tercera de Juan, verso 2, dice, amado, dice el Señor, yo deseo que seas tú prosperado. La palabra prosperar significa mejorar progresivamente, es decir, gradualmente. Tienes que ir en aumento, tienes que ir incrementando esa gracia, ese favor, ese poder, esa unción. Si tienes un don, ese don tiene que llamar a otro don. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, es decir, mejorar progresivamente. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos sanos. Pero muchas veces estamos enfermos, y me incluyo yo, por desobedientes, porque no llevamos una buena alimentación. Dice, y que tengas salud. Dice, así como prospera tu alma. Bendito sea el Señor. Tu alma tiene que prosperar, tienes que ensanchar tu vida espiritual. No fuiste llamado a vivir una vida raquítica espiritualmente. No fuiste llamado para estar diciendo siempre lo mismo. En el Espíritu Santo hay un fluir de palabra, hay una gracia, hay un favor de Dios para tu vida. Bendito sea nuestro Dios. Jabes nos llegó en el mejor momento a este mundo. Quizás tú no has llegado y yo en el mejor momento a este mundo. Quizás tu infancia, tu adolescencia no fue de las mejores. Y quizás hay muchas cosas que al hombre lo marcan en la vida, pero eso no determina el propósito de Dios, porque tú y yo fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. Él nos escogió, Él nos separó. ¿Para qué? Para que anunciemos estas virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que Dios te guarde donde quiera que te encuentres. Que haga resplandecer su misericordia sobre tu vida. Recuerda que Dios nunca te va a echar más carga de la que tú no puedas llevar, porque Dios sabe cuál es tu resistencia. Aunque muchas veces no queremos seguir adelante, aunque muchas veces no queramos, ¿cierto?, seguir buscando de Dios, Dios viene a fortalecer tu alma. Toma esta palabra en tu corazón y cambia esa oración rutinaria que muchas veces hacemos, y haz una oración poderosa. Estos apóstoles oraban y temblaba el lugar, la presencia de Dios caía. Lo único que ellos estaban empeñados en decirle a Dios, que Dios les diese más fuerza para seguir predicando. En esos tiempos eran tiempos difíciles, porque los llevaban, ¿cierto?, a los concilios, los llevaban a las cárceles, los azotaban con vara. Hoy en día no estamos viviendo nada de eso, pero la iglesia bajó los brazos, la iglesia se escondió. Cuando tú tienes que levantarte con más fuerza, hay un mundo que se pierde, hay un mundo que se va al infierno, y tú y yo tenemos la responsabilidad de anunciar la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Dios. La iglesia no puede callar, hermanos. La iglesia tiene que ser una voz, no un eco. Tiene que ser una voz en medio de la oscuridad. Tiene que ser una voz en medio de las tinieblas. La iglesia tiene que resplandecer. Porque a muchos los pilló débiles esta situación de pandemia, porque sus vidas espirituales están escasas. ¿Cuántos cristianos escasos dentro de la iglesia, viviendo en un mar de conformidad, viviendo en la misma mediocridad? Este hombre Jabes fue un hombre atrevido, fue un hombre que se atrevió. Atrévete en esta noche a poder buscar la bendición de Dios, no para impactarte a sí mismo, sino para que mucha gente sea impactada. Dice que el que busca halla, dice que el que golpea se le abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Y es más, dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial te dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Y en otra parte dice, le dará el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no va en nosotros, mis amados, no llegamos a ningún lugar. Bendito sea el Señor. ¿En qué está enfocada la iglesia?
en qué está situada y enfocada la iglesia en estos tiempos. En la pandemia, en el paso a paso, en la transición, en la estadística, en el protocolo, en las crisis, en la economía. En eso muchos están enfocados, pero no están orando como oró Jabes. ¿Qué dijo Jabes? Invocó Jabes al Dios de Israel. Ni siquiera pertenecía a la tribu de Judá. Él invocó y lo tomó como su Dios y se aferró a Él y confió a Él. Y eso a Dios le agradó. ¿Sabes por qué? Porque dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Cuando hay una oración sincera, cuando hay una oración genuina, cuando hay una oración con el corazón, Dios se conmueve y mueves a Dios a misericordia. Dios no actúa por el dolor de la gente. Dios no se mueve por el dolor de las personas. Dios se mueve por tu fe. Recuerda, la mujer del flujo de sangre tenía tremenda enfermedad de cajón en su vida, había golpeado muchas puertas cuando se presentó ante Jesús, porque cuando tocó el manto, dice, salió virtud de poder de Él, y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer arrebató su sanidad. Comienza a arrebatar lo que Dios tiene para tu vida, comienza a tomar por la fe lo que Dios te ha prometido. Muchos han recibido profecías de parte de Dios, pero yo le hablo a todos aquellos que han recibido una palabra de Dios a través de un instrumento, a través de una profecía. Tienes que tú y yo pelear por esa profecía, porque Satanás, el diablo, va a querer arrebatártela. Satanás, el diablo, va a querer que tú y yo no cumplamos el propósito de Dios. Por eso que tienes un problema tras de otro, por eso que tienes una situación de salud, por eso que tienes un problema conyugal, porque el enemigo quiere desenfocar. A muchos los tiene desenfocados, a muchos los tiene separados de Dios. Comienza a calibrar tu vida en Dios, comienza a alinearte, comienza a ver cómo Dios ve las cosas. Bendito sea el Señor. No esperes tiempos mejores, mis amados hermanos. Ese es el mensaje que llevamos a la calle hace un momento. No vienen tiempos mejores, mis amados hermanos. Tú tienes la luz de Cristo, tú tienes el discernimiento, tú tienes al Espíritu Santo. El mundo anda a cabezazo porque no sabe quién es su Dios. Pero tú sabes quién es tu Dios, hermano. Y si Dios te ayudó y te libró ayer, hoy te va a librar, pero tienes que seguir confiando en Él. Recuerda que dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si tú has puesto tus manos en el arado, tú no puedes volverte atrás, no puedes retroceder. Bendito sea el Señor. Que Dios te guarde en esta hora. Hasta aquí solamente quiero predicar. Hasta aquí solamente quiero compartir esta palabra, esperando que esta palabra pueda llegar a muchos pueblos del Señor. Ese pueblo que está ahí en su comodidad, ese pueblo que no está haciendo nada, ese pueblo que está esperando que todo vuelva a la normalidad. No, mi hermano, esto no va a volver nunca a la normalidad, esto nunca va a volver a ser igual. Bendito sea el Señor. Tú tienes que escuchar a Dios en medio de toda la situación, no al mundo, a Dios, no al César, no al faraón, sino a Dios. ¿Qué hacían estos hombres, estos discípulos? Estaban pendientes de lo que Dios les decía, no de lo que decía el mundo. Quiero orar en esta hora. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, yo te doy gracias en esta hora por los hermanos que han estado, Dios mío, conectados. Señor, por hermana Shelita, Señor, le bendigo en esta hora a ella y a su familia y a cada hermano que ha podido participar de esta transmisión, como también a aquellos que van a ser parte de esta transmisión, Señor, en algún momento, Dios mío. Que esta palabra pueda llegar a muchos corazones y a muchas vidas, Señor. Gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde, hermana Chelita. Le bendecimos en el nombre del Señor. ¿Cierto? Ahí Maru Bugueño, Dios les bendiga mucho, ¿cierto? Dios les guarde. Quizás yo no les conozco en persona, debo reconocer, pero Dios les conoce y somos uno en Cristo. Yo estoy acá en la quinta región, quizás ustedes están, si no me equivoco, la hermana Chelita está en Ovalle, ¿cierto? Y mi otra hermana puede estar en otro sector, ¿cierto? En otra ciudad, no importa eso, Dios les guarde.
Dios les bendiga y será hasta la próxima, ¿cierto? Si Cristo no viene antes. Bendiciones